Sí, Buenas noches, bienvenidos a todos a la quinta sesión formal de este año 2024 de la Academia de Geopolítica y Estrategia de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística. La maestra Lilia Cárdenas nos ayudará a darnos una breve semblanza del ponente del día de hoy que nos ayudará y nos explicará la sentencia de la Corte Internacional de Justicia que dicta sobre la detención o la determinación de medidas cautelares al Estado de Israel para detener el posible genocidio que se está realizando en la Franja de Gaza en contra de los habitantes de esta unidad geográfica. Y pues le doy la palabra a la maestra Lilia Cárdenas. Buenas noches. Bueno, antes que nada, pues saludarlos a todos. Alberto Peralta tiene una gran currículum, pero solamente voy a hacer una breve semblanza de él. Él es fue asistente del licenciado José Ángel Conchello Dávila, integrante de la Dirección Jurídica de CONACO, Servitur, miembro de la Comisión Dictaminadora del Colegio Electoral de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, bajo la dirección del diputado Miguel Montes García, jefe del Departamento Jurídico de Consultas de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Turismo, asesor constitucional y legislativo del asambleísta Alejandro Rojas Díaz Durán, asesor constitucional y legislativo del diputado Alberto Amador Leal, asesor constitucional y legislativo de la diputada Josefina Abouchadeh. Él es litigante en materia civil y electoral como representante de aspirantes a candidatos independientes, al candidato independiente Ricardo Villa Escalera. Su actividad editorial, él ha sido editorialista del Financiero, del Universal, Puebla Tlaxcala, del diario Cambio y el diario Enlace. Actualmente es editorialista de los portales E-Consulta de Puebla y SD Noticias. Asimismo, ha sido comentarista en programas de radio en Puebla y en la Ciudad de México bajo las condiciones de José Luis Ibarra y Adib Sabag, y en el programa Sábados con Saldaña. El maestro Alberto Peralta Merino nos expondrá sobre la sentencia de la Corte Internacional de Justicia en la que ordena una serie de medidas provisionales que Israel debe tomar para impedir la matanza de civiles en Gaza. Estimado maestro, tienes la palabra. bueno, lo concerniente a la sentencia interlocutoria, pues tengo la misma información que cualquiera que haya leído el periódico. En realidad, lo que voy a profundizar, que pues, encontré una serie de elementos sumamente enriquecedores, es en la demanda, que es la que me hicieron el favor de proporcionarme nuestros amigos de la Embajada de Sudáfrica. Y ahora sí que como se dice en el lenguaje diplomático, cuyos textos en inglés, español, árabe y francés son igualmente auténticos. Entonces eso es lo interesante de esta versión, de esta versión que me hicieron llegar, de esta ejemplar que me hicieron llegar, son igualmente auténticos. Sobre lo que se comentaba de la posibilidad de que haya sido asesorado por algún despacho de abogados de estos de los que hay en Nueva York, parece ser que no, ¿eh? El único apersonado, como se dice en el lenguaje litigioso ante el tribunal, es el embajador en La Haya de Sudáfrica, el señor Filemón Mandosela, es quien tiene la representación para oír y recibir notificaciones y para personarse en juicio. Así que parece ser que es una labor de la canciller Naledia Pado. Naledia Pándor es hoy por hoy, pues yo creo que una de las figuras claves en la diplomacia mundial. Ha tenido una relevancia enorme y lo refleja precisamente en este documento que creo que es de una relevancia enorme. Los hechos, bueno, son los hechos que se narran, la relatoría de hechos resulta muy interesante, pero sumamente exhaustiva. Habla del asesinato de los grandes pensadores, de científicos, médicos y profesores universitarios palestinos. Habla de bombardeos sobre hospitales, de persecución a niños y a mujeres. Precisamente son los hechos que tendrán que demostrarse en la sentencia a lo largo del juicio.
La interlocutoria es interesante porque determina que esos hechos narrados constituyen el tipo penal de genocidio. ¿Sí me explico la diferencia? Es en la interlocutoria, eso era muy clásico en el procedimiento del derecho romano. Es yo, pretor, establezco la fórmula. Bajo la fórmula digo, de comprobarse en los hechos, esto constituye lenocinio, o esto constituye hipoteca, o esto constituye cualquier otra figura. Bueno, de comprobarse en los hechos, esto constituye genocidio. O sea, ya está la definición de que efectivamente estamos frente a un genocidio. Falta la comprobación ante el tribunal. Por eso es una interlocutoria que se dictó unas cuantas semanas y faltará, pues yo creo que medio año o un año para que se dicte la sentencia definitiva. Sentencia definitiva que efectivamente, pues dada la actuación del Estado de Israel recientemente, pues comprobará que lo es. Dos aspectos que me llaman a mí mucho la atención del fallo, que son dignos también de un gran comentario. Se criticó mucho que México y Chile no acudieron al Tribunal Internacional de La Haya, sino al Tribunal Penal, que también está en La Haya, por cierto. Resulta que es una crítica pues bastante digna de ponerla en duda por una razón. Sudáfrica primero acudió al Tribunal Penal y eso se establece en el texto de la demanda y no lo he visto en la prensa comentado por nadie. Entonces es un dato muy importante, ¿no? Antes de acudir al juicio ante el Tribunal Internacional de La Haya, acudieron al Tribunal Penal Internacional. Posteriormente voy a hacer la diferencia, el análisis de la diferencia de una instancia y de la otra. Hice la clasificación precisamente como en el digesto de Justiniano. Primero vamos a hablar del fallo, luego vamos a hablar de las instancias, las fuentes y los sujetos. Exactamente como se interpretaba desde que se empezó a glosar el digesto de Justiniano en la Edad Media. Nada que se haya hecho en los 80s y 90s es superior a lo que se hizo en la Edad Media, por cierto. Ese es un aspecto muy interesante del fallo, que resulta que pues no es baladí haber ido al Tribunal de Justicia Penal Internacional, que la misma Sudáfrica lo hizo antes de acudir a este Tribunal de La Haya a demandar al Estado de Israel. Eso es muy interesante. Porque el fallo, ojo, el fallo provisional, precautorio, se dice en el lenguaje procesal, nos dice que si es genocidio, que se detengan las acciones tendientes a ser genocidio, pero no ordena un alto al fuego, por una razón muy interesante. La demanda misma prevé el Estado, el derecho a la defensa de Israel. Si Israel es agredido, pues Israel puede repeler la agresión. Ahora, ¿quién lo agredió? Jamás. ¿Cómo puede repeler la agresión? Con acciones policiales, pero no bombardeando a la población civil. Por eso es una diferencia entre una prohibición y la otra. ¿Sí me explico? Tú, Israel, tienes derecho a defenderte, por lo tanto puedes atacar a Hamas, pero no puedes bombardear a la población civil porque es genocidio. La defensa a últimas fechas de la Cancillería israelí diciendo ya nos autorizan a actuar Rafah se llama, ¿verdad? Resulta totalmente falaz. Por esa razón, sí, tienes toda la posibilidad y los medios para emprender acciones policiales contra... ¿Dónde se ven estas acciones policiales contra insurgentes? Marcadamente y de manera casi casi como del libro de texto, en la película de Gilio Pontecorvo, en la batalla de Argel. El militar francés no bombardea a la población civil, ¿eh? Emprende medidas policíacas. Medidas policíacas nada amables, no, no, claro que no. Y se vio entre nosotros, lástima que no hubo ahorita Tomás, pero cuando se batió al EPR, pues yo estaba en la ciudad de Huetamo precisamente el 26, un día antes del 28, el 26 y el 27 de agosto. Me pareció impactante ver el ejército en la población. Fue muy gentil conmigo uno de los jefes de cuadrilla. Ahora sí que no me vio pinta de sospechoso, por lo visto. Sí fue impactante, sí fue atemorizante, pero no se bombardeó a la población civil. Se batió al EPR, se le batió con acciones policiales, que no son nada gentiles, no, no son nada, pero no es bombardear a la población civil. Esto es, y la misma demanda de Sudáfrica lo prevé. Prevé las convenciones de Ginebra, lo que está la legítima defensa. Y aquí me voy a saltar a las instancias por una razón y las voy a entrelazar los temas. Los primeros instancias que regularon la solución pacífica de controversias entre estados fueron las convenciones de La Haya de 1899 y de 1907. En eso se previó y se reguló el arbitraje entre estados nacionales, no confundir con el arbitraje comercial.
Ya cuando en los años 90, primero en el TLC y luego en el Banco Mundial, les dio por someter el Estado nacional a un arbitraje comercial, no sé por qué presumen que es maravilla, se llama estupidez, no se llama maravilla. Una cosa es el control, el arbitraje entre estados y otra cosa es el arbitraje comercial. El arbitraje entre estados se reguló específicamente en estas convenciones de La Haya y fue la base para que en el Tratado de Paz de París de 1919 se estatuyera el Tribunal Permanente de Justicia Internacional, del cual el actual Tribunal Internacional, ya en el sistema de Bretton Woods, es un causaviente a título universal. Quizás son las instancias más antiguas de la comunidad internacional jurídicamente organizada. Son el tribunal, desde su antecedente en el Tribunal Internacional Permanente de Justicia Internacional, y la OIT, que no nace con Bretón, con la Carta de San Francisco, nace en la Carta de París, el Tratado de Paz de París de 1915. Todos los demás son instancias que están adscritas al Consejo Económico y Social de la ONU, son parte del sistema ONU. No es también la OIT, pero la OIT tiene una precedente pues, de más añeja raigambre. Después de las convenciones de La Haya, surgieron las convenciones de Ginebra. Cuando en la película Lawrence de Arabia, el príncipe saudí, el príncipe Faisal, dice que nuestros soldados, nuestras tropas no son tratados como combatientes conforme a las convenciones de Ginebra, se está tomando una licencia histórica formidable, porque durante la Primera Guerra Mundial no existían las convenciones de Ginebra. Entonces, pues es una licencia histórica muy loable en el libretista, pero es falsa totalmente. La primera convención es de 1923. Y lo que hace la Convención de 1923 es, primero, le da estatus de sujeto atípico de derecho internacional público al Comité Internacional de la Cruz Roja y proscribe la utilización de armas químicas y biológicas, químicas sobre todo, ¿no? Que fueron ampliamente usadas durante la Primera Guerra Mundial. Después viene la Convención de 49, donde ya se prevén, se regulan ya esto que preveía el rey, que decía el rey Faisal en la película Lawrence de Arabia, el trato a los prisioneros de guerra. En el 77 se prevé la Convención de Ginebra, las convenciones de Ginebra de ese año ya prevén el reconocimiento de fuerzas beligerantes como otro sujeto atípico de derecho internacional público. El sujeto típico del derecho internacional es el Estado, desde los tratados de paz de Westfalia. Hay los sujetos atípicos. Uno de ellos son los organismos internacionales, otros en la Comité Internacional de la Cruz Roja, en virtud de los acuerdos de Ginebra, la Santa Sede, en virtud de los acuerdos de San Juan de Letrán, los mini-estados, en donde está el Vaticano, que no es lo mismo que la Santa Sede, y el individuo, que es lo que es aquí interesante. El individuo es un sujeto atípico de derecho internacional. Nos habla la Convención de Ginebra de los últimos convenios de Ginebra del 97, que yo no los conozco, a menos que estemos hablando de una célebre convención de ese año, que es para la proscripción de las minas antipersonales. Por cierto, la semana pasada hubo un elemento del ejército, no sé si del ejército mexicano o de la Guardia Nacional, pero hubo un elemento que cayó abatido por una mina antipersonal. Así que eso de que se estén usando territorio nacional, elementos bélicos, instrumentos bélicos proscritos en una convención internacional es muy interesante. No sé si México es parte de las convenciones contra las minas antipersonales, no sé si lo es Estados Unidos, pero si lo es Estados Unidos, pues eso fortalece mucho la demanda de México por responsabilidad contra los fabricantes de armas, porque la primera enmienda de los Estados Unidos puede favorecer mucho toda la libre disponibilidad de armas, pero supongo que no de aquellas que están proscritas por un instrumento internacional como es esta convención. Estas convenciones se prevén en el texto mismo de la demanda de Sudáfrica, por lo tanto, la lógica es el Estado de Israel tiene derecho a la defensa ante la agresión, pero si te agredió un grupo irregular, pues tienes que combatirlo con acciones policiales, insisto, como las estereotipo, por eso el hubieras existe, porque hay lo que se llama la no exigibilidad de otra conducta en la legislación penal, precisamente para fincar responsabilidades. Tu forma de combatirlo era policial, el ejemplo, el del comandante francés en la batalla de Argel de Gilles. Terrible, sí,
pero no se bombardeó a la población civil. Y es por lo que constituye un delito de genocidio. El segundo aspecto del fallo, el otro aspecto del fallo digno de dilucidar es la convención misma de genocidio. Ya habíamos visto que la primera convención de Ginebra proscribe conductas que se hicieron durante la Primera Guerra Mundial, pero durante la Segunda Guerra Mundial no hubo armas químicas, ¿eh? Hubo ejecución con gases químicos contra la población, pero no como instrumento de guerra. No se usó en los campos, en los teatros de operaciones militares, como sí se usó durante la Primera Guerra Mundial. ¿Por qué viene esto a cuento? Por el otro tribunal, que es el Tribunal Penal de Justicia Internacional, que va a tener su antecedente en los tribunales especiales surgidos tras la Segunda Guerra Mundial. En 1944 se estableció la Declaración de Londres, que es la que determinó la base para la erección de los tribunales de Nuremberg y Tokio tras la Segunda Guerra Mundial. Y en la Declaración de Londres se establecen tres tipos a seguir: delitos de guerra, delitos contra la paz y delitos de lesa humanidad. Son tres categorías distintas. Curiosamente, un delito de guerra es usar armas químicas, nada más que durante la Segunda Guerra no se usaron. Se usaron para cometer genocidio, pero eso es delito de lesa humanidad. Son tres figuras distintas. Tienen tres tipologías distintas, por eso es interesante esto. La otra figura es delitos contra la paz, que es muy interesante por una razón y tiene que ver también con este fallo y con esta demanda formulada por Sudáfrica. A propósito de la legítima defensa. Woodrow Wilson promovió la proscripción de armas, la proscripción de la guerra como fines de política tras la Primera Guerra Mundial. No participó Estados Unidos en no ratificó el Tratado de Paz de París para formar parte de la Liga de las Naciones. Los Estados Unidos no formaron parte de la Liga de las Naciones, pero suscribieron con Francia, que sí era parte de la Liga de las Naciones, un tratado llamado Brest-Litovsk para proscribir el uso de las armas, para buscar el desmantelamiento, el desarme general en el mundo. A partir de eso, se interpretó el Tratado de Paz de París de que toda acción de armas tenía que tener la unanimidad de los miembros de la Liga de las Naciones. El internacionalista Charles Rousseau dice que esta es una interpretación muy malintencionada y muy poco técnica del Tratado de Paz de París, pero políticamente así se no interpretó porque eso no es interpretar. Así se rebuznó. Lo que no es conforme a los textos es rebuzno, no tiene otra explicación. No existe política al margen del orden legal, decía Kelsen. El orden, el Estado es el orden legal mismo. Buscar al Estado tras el orden legal es como buscar a Dios tras la naturaleza, una verdadera obra de teología política. Así que no es otra interpretación, es una falla de interpretación. Sin embargo, bueno, así se llegó a esa conclusión política que se requería la unanimidad. Por lo tanto, por ejemplo, la legítima defensa quedaba proscrita también. Polonia cometía actos contra la paz y repelía la agresión nazi, por ejemplo. La legítima defensa se establece en el artículo 51 de la Carta de San Francisco, curiosamente a propuesta de los estados latinoamericanos, que la establecen en el Acta de Chapultepec. Un episodio de nuestra historia, hablando de don Manuel Ávila Camacho, por cierto, que ya nadie recuerda, pero resulta que la participación que tuvieron los estados latinoamericanos en Chapultepec fue fundamental para corregir muchos de los aspectos que tuvo el proyecto de Dan Barton Oas, y realmente la Carta de San Francisco en sus mejores aspectos, pues fue una derivación de la diplomacia latinoamericana, coordinada en México por el maestro Eduardo Trigueros, que fue el secretario técnico de esa célebre conferencia. Alfred Verdross, bueno, Verdross ha de pronunciarse, ¿verdad? Porque es austriaco, le dedica un parrafito. Los juristas latinoamericanos le dedican más a la conferencia de Chapultepec, pero pues ya casi nadie la recuerda y creo que valdría la pena. Entonces, la legítima defensa es fundamental por eso. Dos aspectos se establecieron en la cumbre de Chapultepec: la legítima defensa en el artículo 51 de la Carta de San Francisco, que cristalizó en el artículo 51 de la Carta de San Francisco, y la cooperación internacional y los principios y propósitos que están en el artículo segundo, y después un señor llamado Miguel de la Madrid, que por ahí tiene, creo que hay un hijo de él que anda diciendo que fue la gran cosa. Es el único que lo puede decir. No sé por qué, no sé por qué lo oyen tampoco, pero bueno. Eh, eh,
Dijo en esta época, cuando se reformó el artículo 89, que eran los principios de México. Bueno, están en la Carta de San Francisco, ¿eh? Son los principios universales. Pero bueno, ese es otro tema. Precisamente a partir de la Declaración de Londres se establecieron estos tribunales internacionales especiales. Los tribunales especiales están prohibidos por las ordenaciones constitucionales de todo el mundo. Están prohibidos los tribunales especiales, están prohibidos los tribunales ex post factum. Aquí se está juzgando ex post factum porque los delitos de lesa humanidad, pues el primero de ellos es precisamente la Convención de Ginebra sobre genocidio de 48. Entonces está aplicando disposiciones ex post factum y con tribunales especiales. ¿Cómo explicó esto Hans Kelsen? No lo explicó nadie, no lo explicó Keynes, lo explicó Kelsen. ¿Cómo explicó esto Hans Kelsen? Porque estas disposiciones son de orden constitucional interno y este es un orden supranacional. Por lo tanto, los principios constitucionales no le son aplicables. Es un orden superior. ¿Sí me explico? La, la, la legislación local se aplica, pero si es superior la federal y se impone la federal. La supranacional se impone sobre la nacional. Partiendo precisamente de este idealismo kantiano de Kelsen, que el orden jurídico es uno solo, de hecho ni siquiera es el Estado, está por encima del Estado. Los estados nacionales delegan del orden internacional sus atribuciones como un Estado federado de la Constitución. Ese es el criterio de Kelsen, que lo describe a cabalidad pues uno de sus grandes discípulos, que es Muskeli, en su teoría jurídica del Estado federal. Nunca más después de estos tribunales especiales volvió a establecerse otro, hasta los años 90, en que se estableció un tribunal especial para los genocidios de Ruanda y Burundi en la región de los lagos de África, y para los llamados crímenes de guerra de los serbios en Bosnia. No sé por qué, porque el desaguisado lo empezaron los croatas. Pero bueno, eso nadie lo. Ciro Gómez Leiva decía que no, que los serbios, no sé, valientes reporteros, porque resulta que todo lo empezaron los croatas a partir de las apariciones de la Virgen de Matbuhor. Pero bueno, en fin. Finalmente, en medio de estos conflictos que se dieron en los 90, hubo una serie de persecuciones judiciales muy interesantes. La primera convención de delitos contra la humanidad, que es la de genocidio, se estableció en 48. Fue un jurista judío alemán el que estableció la definición de genocidio, que fue Rafael Lemkin. Es muy interesante porque desde toda la humanidad, desde siempre, desde el principio de los tiempos, puede leerse en el texto bíblico, en Esquilo, en Freud, la máxima transgresión es el homicidio. Cuando todo el mundo se rasgaba las vestiduras diciendo, no, lo del 68 es genocidio, que no es. Nunca se les disparó por ser mazaguas, ni otomismo, un homicidio. La máxima transgresión que hay, desde siempre, desde los orígenes de los tiempos, es el homicidio. Parece que después de los horrores de los nazis no fue suficiente y entonces se acuñó el concepto de genocidio, que es cuando se extirpa todo un pueblo por razones lingüísticas, que no eran los del 68, por cierto, ni del 71. No creo que hablaban español, ¿no? Por razones lingüísticas o por razones étnicas o religiosas. Es cuando se da el tipo penal de genocidio. Por cierto, entonces, en las dictaduras de América del Sur tampoco había genocidio. Se estableció entonces otro concepto que se llama delitos de lesa humanidad, que no son el genocidio, aunque se le parece mucho. Se previeron estos delitos de lesa humanidad en una serie de instrumentos internacionales y donde quedan cristalizados y es en el Tratado de Roma de 1998, precisamente constitutivo de la Tribunal Penal Internacional. Entonces, son genocidio o delitos de lesa humanidad. Para ver una serie perseguir judicialmente una serie de actos de esta índole, surgieron una serie de fenómenos muy interesantes en los años 90, desde la operación Manos Limpias en Italia para perseguir a la mafia, y después en España llegaron al extremo, bueno, de modo, bueno, qué bueno que no está don Guillermo Rocafort para que no me oyera vivorear. Pero bueno, llegaron al extremo el señor Garzón de una cosa que se llamó la jurisdicción universal. Bueno, bendito Dios. Y les voy a poner un ejemplo, ¿eh?
y es, perdón, esto no es política de soberanía, este no es el principio político de la soberanía, ni siquiera el principio de la distribución de jurisdicciones de Bartolo de Saxo-Ferrato en el derecho procesal. No, esto es sentido común. Para hacer las pesquisas de un crimen hay que estar en el sitio. ¿Sí? Si verlas, para ver las pesquisas de las muertes de Juárez desde la Ciudad de México, es una aberración, porque hay que ir al espacio físico donde está ese día. Si llevar las pesquisas de las muertes de Juárez desde la Ciudad de México es una aberración, pues desde Madrid más, ¿eh? O sea, la razón de la jurisdicción territorial tiene una razón de ser muy clara y muy lógica. Pero bueno, se llegó a este extremo de la jurisdicción universal, se planteó en España. Los españoles no son los únicos que hacen aberraciones. Nosotros concedimos una extradición por un señor que había cometido crímenes en Argentina, se lo mandamos a España, en contra de lo que dice el Tratado de 1978 de extradición. Entonces buscaron las reglas de competencia que establecieran las diversas legislaciones. Nosotros tenemos un caso muy interesante. Las reciprocidades internacionales y los tratados de extradición para tratar de hacer frente a estos casos de lesa humanidad. Y finalmente se encontró o se quiso encontrar una solución en el Tratado de Roma cuya legitimidad y verosimilitud ha dejado mucho que desear. Su primer fiscal hasta hace muy pocos años fue Luis Moreno Campo, el mismo que sirvió de asistente a Julio César Estracera en el caso de la persecución judicial contra la dictadura militar argentina en 1985, motivo de una célebre película que todos vimos hace algún tiempo cercano. Sin embargo, pues no, la verdad, incluso si uno ve la película, que se supone que era para que pusieran como héroe a Moreno, pues Estracera no lo trata como héroe. Y pues la verdad es que su gestión en el Tribunal Internacional, pues tampoco fue muy heroica. Ha perdido una gran credibilidad si es que alguna vez lo tuvo, la tuvo. Los Estados Unidos no son miembros del Tribunal Internacional. Rusia no es miembro del Tribunal Internacional. Nosotros reformamos la Constitución en el artículo 21 para darle competencia, razón por la cual acudimos a ella. Pero bueno, pues aquí puede ser muy interesante por una razón. ¿Cuál sería la diferencia entre una instancia y la otra? El Tribunal Internacional de la Haya sanciona estados. Así se considera que Israel como estado violó la Convención de 1948 sobre genocidio. Y el Tribunal Penal persigue conductas individuales, con sanciones penales, igual que un tribunal, nada más que supranacional. El hecho de que México haya acudido al Tribunal Penal, insisto, no vende mérito del país, puesto que la misma Sudáfrica lo hizo previamente a la demanda emprendida en de la Haya, y puede ser una estrategia litigiosa muy interesante. Vamos a ver si, no me gusta esa expresión porque es muy yuppie eso de ponerse las pilas, pero bueno, vamos a ver si se ponen las pilas estos señores del Tribunal Penal y si se sacuden un poco. A ver. Los tribunales internacionales, incluso el Tribunal Internacional de la Haya, que es este al que estamos hablando, eh, pues no va más allá de una sanción moral, en realidad, ¿eh? No puede trabarse ejecución sobre un Estado porque el Estado es soberano. Me van a decir entonces qué chiste tiene, pues la mera sanción de opinión pública. Que eso no tiene ninguna repercusión, pues hay que leer a Kelsen, porque así surgieron los estados nacionales. El rey mandaba a su juez, que había estudiado el digesto recientemente descubierto en Bolonia, y por lo tanto su justicia era más eficiente que la del señor feudal, y no podía obligar al señor feudal, pero la población terminó creyendo en la justicia del juez del rey. Y eso consolidó y conformó los estados nacionales. Así que es el paso de evolución hacia instancias supranacionales cada vez más eficientes. Y era lo mismo, ¿eh? El juez del rey decía, pues el rey del rey habrá dicho misa que yo no le hago caso. Sin embargo, precisamente por el estándar y la situación de sus tratados, de sus sentencias, pues terminaron teniendo fuerza no ejecutiva judicial, política. Dieron nacimiento a los estados nacionales, justamente así, según estudia a cabalidad Hans Kelsen. La, la, El tratado del genocidio entre nosotros, sí me gustaría comentarlo nada más. Se estableció como tipo penal de derecho interno el 20 de enero del 67 y ahí fue clave un hombre que asistió por parte de México
a la conferencia de Ginebra para su adopción, que fue Luis Garrido, ¿eh? Luis Garrido. No escribía chismes de la historia del PRI. Perdón, el hijo, que en paz descanse también, pero bueno, escribía tratados de derecho penal. Es otra cosa. Digo, porque ya es hora de que tengamos más seriedad en este país. Ya nadie recuerda a Luis Garrido. Ya también a Luis Javier, ya tampoco, pero hay niveles. Jorge Castañeda escribía tratados de derecho internacional público, no libros de chismes periodísticos. El único Jorge Castañeda del que se podía hablar en serio, me refiero yo. En fin, eh, fue clave y sus estudios quizás son lo más interesante que hay, sobre el tipo penal de genocidio. Curiosamente, ya salido un poco, no, aparentemente, pero no. El capítulo de delitos contra la seguridad nacional, que abarca rebelión, sedición y motín, narcotráfico no, ¿eh? Narcotráfico no es delito contra la seguridad nacional, es delito contra la salud. Pero bueno, en fin. No sé si Javier Oliva lo tenga presente, pero así es. Este capítulo de delitos contra la seguridad nacional nunca ha sido estudiado por nuestros tratadistas de derecho penal. ¿Eh? Me dicen, aconseja que hay un tratadista, me gustaría platicarlo aquí con don Tomás un día. No lo he platicado en alguna ocasión, que fue un jurista del ejército que ya nadie recuerda, el teniente coronel Zenaido Salazar Cárdenas, que se supone que sí hizo él un estudio sobre dogmático penal sobre estos tipos. Es el único que hay del que yo tengo referencia. Por ahí el coronel Leri no anduvo buscándolo. Que se supone que los apuntes existen en la biblioteca del Colegio Militar, ¿eh? Pero nada más apuntados teóricamente, porque realmente no. Incluso consiguieron a familiares del teniente coronel, pero no hay esos estudios y valdría la pena que se rescataran, ¿eh? Porque habría que estudiarlos, como habría que estudiar muy a fondo las convenciones de Ginebra. ¿Eh? Nos queda muy cercano ese atentado con minas antipersonales de la semana pasada. ¿Eh? No es cuestión menor. Se mueren muchos de muchas otras cosas más, sí, pero este se murió de mina antipersonal. Entonces tiene otra implicación. Que todas las vidas valen lo mismo, sí, pero los hechos políticos no. Los hechos sociales tienen otras clasificaciones y otras implicaciones muy graves. Esto hace relevante este fallo, creo que es uno de los fallos, la demanda, perdón, y por lo tanto el fallo provisional, fallo precautorio, se dice en el lenguaje procesal, eh, que creo que es uno de los documentos claves del siglo XXI, de la historia y de la civilización. Sobre esto de que finalmente estas sentencias son como sacar la lengua, tenemos un caso muy sonado, que fue la demanda del Tribunal Internacional sentenciando a los Estados Unidos de Norteamérica en 1986 por el dragado de minas, precisamente, en el Golfo de Corintio, en donde Nicaragua pues ganó la demanda. Finalmente los Estados Unidos no hicieron caso, siguieron como si nada. Ese como si nada con sus asegúnes, porque resulta que a raíz de eso surgió el caso Irán-Contras, ¿eh? Pero además, querer aislar a los Estados Unidos en 1986, pues es una pues, insensatez. Pero una sanción de aislamiento internacional del Israel de Mira, 2024 todo lo demás fue desmadre. seguramente sí va a ser muy doloroso. Seguramente sí va a ser muy grave. Además por los antecedentes, ¿no? Finalmente por sujetos, y rápidamente, el sujeto, bueno, República de Sudáfrica es la parte demandante, y la parte demandada precisamente tiene ese grave problema, ¿no? Se erige precisamente en la famosa resolución de la Asamblea General del 29 de noviembre del 47, que la propuso el presidente Arevalo de Guatemala, por cierto. Dicen las malas lenguas que le había tocado en suerte proponerla a Luis Padilla Nervo y como dijera un clásico contemporáneo, dijo, ¿y yo por qué? Y maniobró para que fuera Arevalo el que presentara la propuesta de la resolución. Esa resolución de la Asamblea. ¿Eh? La resolución, bueno, ahorita les cuento eso rápido también para finalizar. Es resolución de la Asamblea. El 14 de mayo del 48 se da la guerra de independencia, dicen uno, Nagba, la desgracia, dicen otros. El caso es que se da la guerra de independencia. Eh, eso marca de cierta ilicitud la conformación del Estado de Israel.
pero invocan la legitimidad de que los mismos árabes no aceptaron los estados en ese momento. Las resoluciones no suele invocarse tanto la 181 de 1947, sino resoluciones del 67, creo que es la 242, donde se obliga o se señala el retiro de las zonas ocupadas por Israel, y ese no es de la Asamblea, es del Consejo de Seguridad. O sea que ahí sí hay un desacato grave. Desacato grave. La sentencia no es una mera sacada de lengua, que está la noticia de hoy, ¿verdad? Donde la misma embajadora norteamericana en la ONU, pese a que veta la resolución del Consejo de Seguridad, sí menciona, imagínense, esos son los cuates, imagínense cómo serán los que no son cuates. Sí señala que tiene que haber no una cese al fuego, pero sí un cese temporal. Pues es un cese al fuego, ¿no? Un cese temporal, y que queda prohibido y que le debe tener Israel como prohibido adelantarse a Rafa. O sea, si puedes defenderte contra Hamas, ya lo hizo la contrainsurgencia del mariscal francés en Argelia, que describe Gilio Pontecorvo. Lo que no puedes es bombardear la población, porque entonces incurres en genocidio. Eso es lo que dice la que vetó la resolución. Imagínense cómo están los que promueven. Así que sí creo que es una grave derrota para Israel, más allá de que se dijo que fue edulcorado, porque sí le dicen que no haga genocidio, pero que no, pero que sí repela la agresión. Es que son dos cosas distintas, hay que saberlas interpretar. No lo está sabiendo interpretar quien ve esto como menor, y entre otros el mismo Estado de Israel. Y dice, no, si ya me dijo que no, puedo seguir atacando. Bueno, eso sí necesitarían un despacho de abogados como quizás los tenga la Cancillería de Sudáfrica, ¿eh? Hace mucho, y eran raro, ¿eh? Porque eran famosos los abogados judíos de Nueva York. Curiosamente tenían una tipología política muy distinta a la que se tiene actualmente en aquella época, ¿eh? El famoso Rabinowitz, que si lo recordarán ustedes, fue el que no solo defendió a muchos de los perseguidos de la Comisión McCarthy, sino llevó la defensa de la Cuba ante las nacionalizaciones en tribunales norteamericanos. Eso también, si quieren, en las preguntas lo podemos detallar. Nada más, eso sí, antes porque si no queda todo trunco. Las resoluciones no son fuente de derecho internacional público. No lo son, por lo mucho menos las declaraciones. El individuo como sujeto de derecho internacional público, a partir de estas cortes penales especiales de Nuremberg y Tokio, lo fue también a partir, o lo fue fundamentalmente, mejor dicho, a partir de la declaración de la señora Eleanor Roosevelt del 8 de diciembre del 48. Pero no son fuente de derecho. ¿A qué dieron pie? A convenciones internacionales. Las convenciones sí son fuente de derecho. Y de ahí las convenciones internacionales y continentales, ¿eh? Los pactos de derechos civiles y políticos a nivel global, y diversas americanas. La famosa entre nosotros es el Pacto de San José, que establece la comisión y el tribunal, donde yo, por cierto, tengo una acción incoada. Ahora sí que por fin me salió, porque pues eso de andar, no me salen las cosas en las demandas aquí de primera instancia, imagínense en las cortes supranacionales, ¿verdad? Pero bueno, ya me salió una. Esto sí es importante tenerlo en cuenta. Quien la estudió como nadie es el único Jorge Castañeda que ha existido. Yo no leo libros periodísticos, no, hay que leer a Dante, los libros periodísticos. Sí, por favor. Y luego como la gran cosa. Bueno, es precisamente Jorge Castañeda el valor jurídico de las resoluciones de la ONU. Como le dije precisamente al hijo alguna vez aquí en Puebla, le dijo, oye, oiga, pues el libro de su papá, porque yo tengo dos ediciones, pero ahora sí que en la versión pirata, en copias fotostáticas. Ya se rió. Pero bueno, esto hace este documento fundamental. Este es un gran documento que creo que debería leerse con mayor profundidad. No he visto en la prensa que se señale esto, que Sudáfrica asistió previamente al Tribunal Penal. No he visto que señalen, que critican el sentido del fallo de que no ordena un cese al fuego porque permite la defensa de Israel, cuando en la misma demanda está. Y está precisamente esta profundización en las convenciones de Ginebra, en sus cuatro expresiones. La cuarta, creo yo, no sé, lástima que no está don Tomás. La cuarta, que creo yo que está íntimamente ligada a la Convención de Minas Antipersonales, que insisto, es escalofriante lo que pasó la semana.
Que ha pasado cosas más graves en cuanto a vidas humanas y a tragedias, seguramente. Pero esta fue una mina antipersona. Y esto pues, abre otras perspectivas muy graves. Eventualmente ventajosas a la instancia procesal que el Estado mexicano tiene ante los tribunales norteamericanos contra los fabricantes de armas, que son los que han financiado a ese ejército de ocupación que son los cárteles norteamericanos, no son otra cosa. Pero bueno, esto es respecto a Sudáfrica. Yo sí le quisiera agradecer a mi amigo Guillermo Prior, que ha jugado un papel muy clave, primero con el embajador Tokosani, ahora con la nueva embajadora Berly Sisulo, y que bueno, tuvo la gentileza de hacerme llegar este documento, que quedó de darme la sentencia, conseguirme la sentencia también, pero no lo ha hecho. La sentencia tal como hay que estudiar la fuente original, más allá de lo que se pueda ver. Y perdón, pues ya no los aburro más, porque ya hablé demasiado. Decía Baltasar Gracián, ¿no? Bueno, si breve, dos veces bueno. Entonces, pues, si no es bueno, pues mejor que peor tantito. Pues eso es todo lo que yo quisiera expresar. Muchísimas gracias. No tiene sonido, Rodolfo. Estupendo, estupendo. Estupendo lo que nos salió. Ya está el sonido. Bueno, pues si como quedamos en la mecánica, si alguien quiere hacer un comentario o pregunta a esa excelente exposición del amigo, ¿sí? Eh, don Valentín Vargas. Buenas noches, qué excelente exposición. Y surgen un montón de preguntas, sobre todo de contexto y de repercusiones reales. Pero antes quisiera decir que en la Convención de Minas Antipersonales han firmado 145 y ratificado 145 países. Sin embargo, China, India, Rusia y Estados Unidos no son parte de ella. ¿Ok? Para México, sí. México sí, Ok. México sí, pero estos países, y evidentemente hay una consistencia que no está en estos 5 países, obviamente. Igual que el Consejo de Seguridad Nacional Internacional de la ONU. Entonces, es, eh, creo que yo estoy viendo una cosa, más allá el principio moral que queda. Estaba pensando que después de la guerra de Yom Kippur del 48 y de toda esta legislación donde se plantearon muchas cosas, donde evidentemente no quedó bien parado Israel y evidentemente yo estoy viendo con Netanyahu como una venganza, como un rencor acumulado, y la forma de estar actuando es sobre cualquier Estado de Derecho internacional o lo que sea, es decir, están dispuestos a pasar por sobre lo que sea. Y aquí viene una pregunta importante, no solamente de la convención, que yo creo que qué bueno, que Sudáfrica fue el que se levantó, significativo que lo haya puesto. Sudáfrica no es cualquier cosa, pero yo estoy viendo un deterioro de los organismos internacionales, sobre todo de las comisiones las creadas después de la Segunda Guerra Mundial, que es todo el constructo ideológico institucional norteamericano para hacer lo que es, francamente. Y entonces sí estamos entrando en una problemática de que el más fuerte es el que triunfa. Y luego, lo que planteabas de ayer de la oposición en el Consejo de Estados Unidos que vetó el acuerdo, fue el que realmente vetó el acuerdo el día de ayer. Sí deja un precedente muy grave, por más que digas que jurídicamente dejó una puerta abierta, porque con el concepto que ellos están financiando a Israel
particularmente con todo y el pleito que hay ahorita interno en Estados Unidos, deja muy claro el posicionamiento de que están dispuestos a pasar sobre cualquier convención y sobre los organismos internacionales. Aquí la pregunta, este, Alberto, es, ¿cómo ves tú a futuro el impacto o la importancia de estos organismos, de estas convenciones, para realmente llevar a otro estadio más, más sobre derechos humanos o como quieras verlo, sin calificar si es genocidio, homicidio, en estas fracciones, al mundo, o si ya no están teniendo realmente eh, la importancia suficiente para el mundo actual que estamos viviendo? Esa sería una pregunta. ¿Contestó? ¿Alguien más? Yo creo que esperamos, ¿no? Que haya más preguntas. No Eh, creo, no, porque se ¿No? pierde. Yo ¿Alguien creo. más? Yo solamente quería como aclarar algo, ¿no? Las minas antipersonas, estas que están sembradas por muchas partes, es cuando estuve yo estudiando, me decían que el problema era que cuando iban a comprar las armas, haz de cuenta que las minas era como el regalito que le hacía el vendedor de armas, ¿no? Entonces, porque cada mina cuesta 1,8 euros, pero desactivarlas cuesta 718 euros. ¿Eh? O sea que es terrible este mercado de las armas, ¿no? Era solamente eso quería aclarar, comentar. ¿Alguien más? Esperamos la respuesta del maestro Yo Peralta. creo que porque si no me pierdo. Si Sí, no de me acuerdo, pierdo. por favor. Bueno, los organismos internacionales siempre han tenido una vida muy, vamos a decir, azarosa. Realmente todas a ver, los organismos internacionales se plantean por primera vez en un libro de Kant que se llama Los principios metafísicos de la doctrina del derecho, un último capítulo que se llama La paz perpetua. Y él lo que dice es, tenemos que tomar como ejemplo la máxima obra política de la humanidad, que es la Constitución de los Estados Unidos, es lo decía Kant, no un frívolo comprador en Miami, lo decía Kant, no alguien que iba de shopping a Miami, lo decía Kant. Yo también creo eso, por lo menos al siglo XVIII, cuando lo escribió. Lo que hasta la fecha. Es un gran documento. Y tomar como ejemplo para que los conflictos se resuelvan por vía de proceso, o sea, por vía civil. Eso lo planteó Kant. ¿Cuál fue el primer experimento que se hizo? El Tratado de Viena tras la derrota napoleónica, que se circunscribió a Europa, pero pues Europa era... se estableció un orden jurídico, un orden político, mejor dicho, sumamente conservador, que mereció las críticas en las novelas de Stendhal, ¿verdad? En La Cortuja de Parma. Tiene una relación muy directa con la historia de México, porque bajo el Congreso de Viena, el Consejo de Viena, no se reconoció la independencia de México mientras vivió Fernando VII. En la independencia de México se reconoció hasta el Tratado de Paz en 1837 tras la muerte de Fernando VII. Así que toda esa inestabilidad que vivimos ante Texas y todo eso tiene una repercusión a partir de todo esto. Cuando se establece por primera vez el orden la sociedad internacional jurídicamente organizada, no es hasta el Tratado de Paz de París. En la teoría del Estado alemana hay las dos grandes corrientes, las que deriva de Hegel y la que deriva que Hegel hacía grandes rasgos que nos dice la fenomenología del espíritu surge cuando el hombre quiere ser reconocido. Y como quiere ser reconocido, agarra a trancazos a otro. Y como lo agarra a trancazos, lo esclaviza. Pero al ser esclavo, pues el reconocimiento ya no vale. Entonces establece toda una dinámica histórica que con el advenimiento de Cristo se establece a la tierra, se establece el sentido de la igualdad y que no se va a consolidar sino con la Revolución Francesa, en donde un mismo individuo anda viendo cómo la mano invisible se friega a todo el mundo en el mercado y sin embargo en su casa es un proveedor amoroso. Entonces de esa contradicción surge la contradicción entre la familia y la sociedad. De la sociedad surge como contradicción la sociedad política. Cuando hablan de grupos organizados de la sociedad civil para meterse en política, ya no es sociedad civil, ya es sociedad política.
según Hegel. Pero bueno, y de ahí surge el Estado, que es Dios sobre la tierra, y eso es el Estado entra en la misma dinámica, buscar el reconocimiento y entra en permanente conflicto hasta que de ellos surge aquel que prospera más y que es más destacado, que es aquel según él, que desarrolla el Estado, la ciencia, el arte, no, la ciencia no, el arte, la religión y la filosofía. ¿Cuál religión? La protestante, porque él era protestante. ¿Cuál filosofía? La de él, ¿verdad? Pero bueno, resulta que en la vida real creo que fue más bien la industria automotriz la que rifó más que... Sí. Por lo tanto, el conflicto es irremediable. Eso es siguiendo el Estado a partir de aquí. La de Kant es todo lo contrario. Kant es un formalista y por lo tanto se establece un orden supranacional sobre las naciones, que es lo que determina o lo que propicia la organización internacional jurídica, el sistema de la comunidad internacional jurídicamente organizada. E insisto, su primera manifestación es la Sociedad de Naciones, fracasa, dice muy bien Kissinger, por cierto, no actúa como anglosajón, tiene toda la impronta de la teoría del Estado alemán. Es más, se la pasa diciendo que estos gringos babosos simplones. Todo el libro se dice así. Pero bueno, se ve que el prurito alemán ahí le salía muy fuerte. Eh, eh, Fracasa según él, porque en la Primera Guerra Mundial, antes de la Primera Guerra Mundial, había mucho armamento y muy poca política. Y en la Segunda Guerra Mundial estalla por todo lo contrario, porque hay mucha política y muy poco armamento. Y no hay equilibrios. Es interesante, ¿eh? No cabe duda. Es cuando surge por primera vez y se consolida en la ONU. La ONU, la verdad es que, pues sí, es un gran, había que inventarla si no la hubiera. ¿Cuál es el problema? El problema es su organización. Tiene el secretario general, que realmente no tiene propiamente una función ejecutiva como tal, el Consejo de Seguridad, que recordarán que eran 11 originalmente, se amplía a 15 por este señor Tocqueville, que es el antecesor de Dagmar. Es muy interesante sobre el secretario general y de Dagmar Hall. Siempre supimos que había sido un atentado, pero no es lo mismo tener la forense. Y la respuesta forense, la explicación forense es muy reciente. ¿Eh? A lo mejor siempre lo supimos, pero no es lo mismo. ¿Eh? Perdón, pero no es lo mismo. Hay que tener las pruebas forenses, si no. Bueno. Y el Consejo de Seguridad y el Consejo Económico y Social. Bueno, y el Consejo de Administración Fiduciaria, que supongo yo que en esta resolución de Israel, el 141, cuando hablan de dos estados y un régimen internacional sobre Jerusalén, sobre el régimen municipal de Jerusalén, supongo que sería responsabilidad del Consejo de Administración Fiduciaria, porque ¿quién más va a tener jurisdicción internacional sobre un municipio? Pues, no encuentro cómo, ¿verdad? Eh, ¿Cuál es el problema? Que eso de que el derecho internacional no tuviera sanción, sí lo tuvo precisamente en el capítulo séptimo de la Carta de San Juan. Ya hay la posibilidad de emplear la fuerza por parte de la comunidad internacional. Pero esa atribución jurídica, ¿quién se le da? Al Consejo de Seguridad. Y resulta que el Consejo de Seguridad, pues si la travesura la hacían los soviéticos, pues votaban en contra, vetaban. Y si la hacían los norteamericanos, pues la vetaban. ¿Cuál fue la primera guerra juridiquísima? Una que es de la Guayaba, pero fue juridiquísima, la de Kuwait, porque ciertamente Irak agredió a un miembro de la comunidad internacional que era Kuwait. Me pueden decir que es un miembro meramente ficticio, lo cual no es ninguna novedad, todo Estado es una ficción. Es más, el individuo como individuo no es sujeto de derecho como persona física, sino como centro de imputación de derecho, o sea, una ficción. O sea, sí, pero era un sujeto del derecho internacional público y hubo el fallo en la resolución del Consejo de Seguridad unánime, bueno, no unánime, mayoritario con los 5 miembros permanentes. Así que esa fue una guerra. Antes, todas las anteriores, ninguna lo fue. Todas estaban en contra de ese orden jurídico internacional deficiente en la estructura del Consejo de Seguridad. Porque además se pensaba de otra manera. Se supone que con los soviéticos eran aliados nazis, ¿no? Y ya después vino el macartismo y después, bueno, el stalinismo también, ¿eh? Pero bueno, después se pelearon, para decirlo claro. Y eso hizo que, bueno, que estuviera muy frustrado. ¿Cuál es el futuro? Es que a partir de esa ingeniería hay que replantearla, pero no se puede echar por la borda. Siempre está muy interesante. Hubo un precedente muy interesante que en donde la Asamblea General asumió las funciones de la fuerza pública internacional
que fue la famosa resolución 337 Unión Pro Paz, que se usó en 3 ocasiones. En el Cairo, por el canal de Suez, en la segunda guerra árabe-israelí por el canal de Suez. La primera es la de independencia. La primera fue en Cairo, la primera fue en Corea. Corea, cuando se dice que se detenga en el paralelo 38, que siguen en guerra, ¿eh? Es un acuerdo de tregua lo que hay. También se piensa que no tiene ninguna repercusión en México, pero bueno, pues hay un pariente de mi abuela estaba, ¿no? Que era Fernando Pineda Ochoa, así que resulta que pues sí hubo derivaciones. Sí hay derivaciones en México del caso coreano. Y la tercera precisamente en la guerra del Congo, cuando cae el helicóptero de Damarhol, precisamente, ¿no? El secretario de la ONU, nada más y nada menos. Eh, eh, por ejemplo, ahí podría ser una perspectiva de futuro. ¿Podrían las asambleas y la Asamblea General arrogarse una competencia democrática, como ya lo hizo en el caso de la Revolución Unión Pro Paz de 337, la resolución 337? ¿Podría democratizarse esa decisión a través de esa asunción de competencias? No es muy acorde al texto de la Carta de San Francisco, ¿eh? Fue una arbitrariedad también eso que hizo la Resolución 337. Pero bueno, pues tenemos ese precedente. ¿Cuál es el futuro? El futuro tiene que ser replantear el andamiaje, pero la verdad es que menospreciarlo no, ¿eh? Lo menospreciamos porque también queremos ver las cosas muy rápidas, por eso puse el ejemplo que decía Kelsen, ¿eh? Para que los jueces del rey se le sobrepusieran al señor feudal, pasaron siglos. No, las cosas no son tan sencillas. Es más, yo creo que de 1945 para acá hay muy poco tiempo y ya hay un andamiaje institucional que no lo hubiera habido antes o no lo hubo antes. Sobre el veto sí, efectivamente, para efectos prácticos, pues sí es hacer el caldo gordo de Israel, pero eso no hacerle un caldo gordo donde finalmente convalida el fallo, convalida el fallo y convalida la demanda. Lo menos que pueden, sí, lo menos que pueden, pero quisieran no haberlo convalidado nada. Todo. Y me parece formidable lo de las minas a €1.50, porque Europa sí es parte de las convenciones de minas antipersonales, ¿eh? A lo mejor los norteamericanos pueden decirme, no, si tú estabas queriendo especular de que esa mina que se usó en México le puede fortalecer la demanda de la Cancillería mexicana y los tribunales americanos contra los fabricantes de armas, pues no, porque nosotros no formamos parte. Pero en Europa sí, en Europa eso de que se compre y se regalen las minas antipersonales, pues, cuando dices a euro 800 centavos, se llamarán, no sé si se llaman centavos, pues eso sí es muy grave. Bueno, eso es todo, perdón. No sé si quedó respondido. Claro, gracias. Excelente. ¿Algún compañero más que quiera participar? A ver, Ángel Silva, pregunta o planteamiento o las dos cosas. Yo creo que es más pregunta. Primero felicitar al maestro Alberto Peralta, excelente participación, exposición. Em, Preguntarle tres cosas muy precisas, o bueno, soriandos. ¿El Estado de Israel está jurídicamente obligado a aceptar la resolución de cualquiera de los dos tribunales que estamos mencionando, es decir, del Tribunal Internacional y del Tribunal Penal? Esa sería la primera pregunta. Y la segunda pregunta sería, ¿cuál es la conveniencia de seguir esta estrategia de mandar primero, me parece personalmente, a los individuos del Estado de Israel en el Tribunal Penal? Y después, una vez que me parece no ha rendido frutos la denuncia, la demanda, entonces sí acudir posteriormente a el Tribunal Internacional, pero ya una vez a demandar al Estado, ya no a demandar a los individuos. ¿Cuál es la racionalidad de esta estrategia jurídica por parte del Estado de Sudáfrica? No sé si el Estado de Israel es parte suscribiente del Tratado de Roma, lo ignoro.
lo ignoro. De la Corte, del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia de la Haya, sí. Entonces sí pesa la sanción, el alcance de la sentencia, como son los alcances de la sentencia. Declararte culpable. ¿Cuál es el sentido de estrategia litigiosa? De estrategia litigiosa que primero te permite las pesquisas a mayor nivel, hacer primero la demanda contra los individuos como tal. Incluso déjame decirte que los tribunales de Tokio, la declaración de Londres para el establecimiento de los tribunales de Tokio y de Kioto, no de Tokio, Kioto no, de Tokio y de Nuremberg en 45, se supone, muy elaborado eso, que el demandado era el Estado alemán y el Mikado japonés, y que además en la actuación de sus agentes. Está un poco complicado, pero se supone que así se quiso hacer la argumentación. ¿Cuál es la idea además aquí? En la responsabilidad individual cabe la obediencia jerárquica. En el Estado no. El Estado, ¿cómo? O sea, si yo soy el coronel Glan, se llama, o general, ¿no? Galán, ¿no? Se llama. Si yo el general Galán y el general Galán dice, no, pues a mí me dio órdenes el primer ministro, no sé cómo es el esquema de la legislación en ese sentido, pues tiene excluyentes de responsabilidad. Entonces, fijar quién es el que realizó la comisión específica te da fortaleza para después demandar al Estado. Por ejemplo, cuando se supone que Echeverría cometió genocidio, que ahora cometió lo que quieras, pero genocidio no, si no se hace la pesquisa, ¿cómo llegas a Echeverría? Ok, yo era un miembro de las brigadas, ¿cómo se llamaban? De las brigadas, no sé qué, Olimpia. Yo, fulano de tal capitán de la brigada de Olimpia, yo le disparé a ese señor. Yo fui el que le disparé. Entonces, eres responsable, no, pero recibí órdenes de quién de mi superior. ¿La tienes, vive y puedes cariarte o la tienes por escrito? Sí, sí vive y me puedo cargar. O no, no vive y la puedo cargar, pero la tengo por escrito. Pero si no tengo ninguna de las dos, ¿cómo voy con el superior? Y de ahí, imagínate, en el cadena de mando hasta Echeverría. Bueno, a mí, yo no es que fuera especial santo de mi devoción, es que era demagogia. ¿No? Y además la disque izquierda echándole porros a Fox. ¿No? Bueno, en fin, en fin, qué cosa tan grotesca. Pero bueno, precisamente ver la pesquisa permite después fortalecer la demanda contra el Estado. Decía, el coronel Glantz fue el que disparó contra los científicos de la Universidad de Rafah, y fue él el que les disparó. Y el que disparó, puedo irme a la cadena de mando, bueno, su expediente de responsabilidad, hasta donde llegue. Pero después, si demando al Estado, tengo ya fortaleza porque ya tengo gran parte de la ruta, si no es toda reconstruida. Toda la veo difícil, ¿eh? Toda en un juicio individual, como que pretendían hacerle Echeverría. Eh, eh. Simplemente creo que en la cadena de mando para llegar a Echeverría, muchos de los que estaban en medio ya se habían muerto, ¿eh? Y no creo que hayan dado el orden por escrito. Y eso es hacerle el caldo gordo. No, es que no es hacer el caldo, es que es el procedimiento, ¿eh? Perdón. Además se puede vivir de muchas cosas, no sé por qué de la mentira y de la payasada. Puede trabajar en esta vida. Es muy difícil para ciertas personas. Bueno, ahora la van a hacer gorda con su candidato. Esa es la ventaja que da, pues, ver las dos cosas al mismo. No sé si el Estado de Israel es parte de la Convención de Roma, del Tratado de Roma. Lo que sí te sé decir es que es un país que no tiene constitución formal. Los únicos dos países que tienen constitución flexible, dijera James Bryce, son la Gran Bretaña e Israel. O sea, su constitución son las leyes en materia política que dicta el Parlamento, las dicta libremente, las cambia libremente, y el conjunto de leyes más el protocolo de la Corte de St. James, en el caso británico, son la Constitución. Que yo sepa, no hay otro sistema igual. ¿Saben qué otro país lo tuvo en una época? México, en el Congreso de 1822. El Congreso de 1822 era libre para disponer lo que quisiera. Tan es así que rompió los tratados de Córdoba y dejó de ofrecerle la corona a un Habsburgo, a un Borbón para ofrecerse la Iturbide, lo cual no sé si se hayan dado cuenta fue romper con el orden conservador del Tratado de Viena, el Congreso de Viena. Se consideraba a los dos grandes enemigos de Fernando VII, a Rafael de Riego y a
Iturbide. Curiosamente, el himno de Riego estuvo prohibido por el franquismo, bien entrados los años 70. No sé por qué uno es un radical revolucionario y el otro, pero bueno, en fin, quiere decir que hay que revisar ciertas cosas de la historia, creo yo. México tuvo el Congreso de 1822, no había disposición suprema sobre ese Congreso. Sobre ese Congreso se estableció el plan de la federación, que me van a perdonar, no fue de Ramos Arizpe, fue de José Cecilio del Valle. ¿Por qué lo expulsamos de la historia patria? Porque separó el istmo centroamericano. Bueno, Lorenzo de Zavala fue vicepresidente de la República de Texas, y sí es parte de la historia de México. ¿Qué otra cosa se discutió? Lo que se discutió en materia legislativa en ese Congreso, muy interesante, fue la policía cívica, o sea, la Guardia Nacional original, no una cosa policíaca. La Guardia Nacional es todo el pueblo en armas, bajo disciplina y aprender el uso de las armas, la defensa de las instituciones. O sea, si el señor yo iba a decir Chávez, si el señor Marcos se sublevaba en Chiapas, quien tenía que batirlo era la Guardia Nacional de Chiapas. Si los narcotraficantes ocuparon el aeropuerto de Guadalajara, quien tenía que batirlos era la Guardia Nacional de Chiapas. ¿Y quiénes son? Todos los mayores de 18 años que salen. Algunos hacen carrera dentro de la Guardia y otros después del servicio militar se retiran a su casa. La mayoría. Pero eso es la Guardia Nacional, no es lo que hicieron. Bueno, y miren que yo promoví la Guardia Nacional porque yo sí soy partidario de eso. ¿Qué otra cosa hizo este Congreso de 1822? ¿Sabes qué? ¿Qué es interesante? Asumieron el recurso de fuerza de la legislación virreinal y ¿sabes qué discutieron con eso? La excomunión de Fernández de Lizardo. Es uno de los debates más bonitos de nuestra historia legislativa, no tiene cuates. Entonces sí tuvimos nosotros también un sistema de supremacía parlamentaria y de inflexibilidad, ¿no? Que lo tiene hoy por hoy Israel. Israel no tiene constitución, fue escrita formal. Son todas sus leyes políticas que se emiten como leyes ordinarias. No sé si sea parte del Tratado de Roma, no lo sé. Creo que sí, porque los Estados Unidos no, pero el gran promotor del Tratado de Roma fue el señor Soros. Bueno, Soros es muy cuate de algunas facciones de Israel, de otras quizás, de otras no tanto. Así que no sé, probablemente sí, pero no lo sé. Perdón. Bueno, pues vamos a ir cerrando esta sesión, no sin antes reconocer la calidad del compañero Alberto Atilio Peralta Merino como su alta calidad académica y que le da pues la naturaleza de la Academia de Geopolítica, fortalece de que está integrado por distinguidos, no solo académicos, sino gente que ha tenido una amplia participación en nuestra vida pública, inclusive los más jóvenes. Quiero agregar dos cosas en términos de la demanda de Sudáfrica. Una, sencilla, ¿sí? Que nuevamente está subiendo, está reponiendo a los países del sur y el papel que van a jugar los países del sur en la nueva arquitectura de la que fueron excluidos a partir del fin de la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Fueron excluidos, como fue excluido, por ejemplo, Irán, que también se está perfilando a ser parte del Consejo de Seguridad, ¿sí? Así de ese tamaño. Pero esto va a generar muchas controversias, pero lo importante aquí, como plantea el maestro Atilio, es reconocer esa estrategia jurídica de México de evadir por el momento la confrontación con Israel, como lo está haciendo directamente Lula. Ya tenemos un antecedente histórico de confrontación con el presidente Echeverría, que los costos económicos y políticos fueron muy altos. Entonces, la cautela del Estado tiene que entenderse en esa perspectiva. Lo que plantea también el maestro Merino, que lo había considerado para un artículo, es no solo el uso de bombas antipersonales, de estas armas, también lo que dio a conocer el secretario de la Defensa, de que se están usando balas
que traspasan los blindajes. Y porque no lo mencionó, pues estamos seguros de que se trata de armas de uranio enriquecido, empobrecido, ¿sí? Y más los drones. Esto nos está ubicando en una situación como alguien que colocó un mapa sobre los estados más violentos del planeta, ¿sí? Que no es Ucrania, sino nuestro país y que ya nos tiene que empezar a preocupar. Y lo que aporta nuestra academia, y estará convencido la mayor parte de los compañeros, es de cómo estamos perfilando un argumento muy fuerte a favor de la inteligencia de rango civil. ¿Sí? Hasta este momento, por ejemplo, el secretario de la Defensa dice armas que son capaces de romper el blindaje. Estamos diciendo que los tanques mexicanos están, ¿sí? Están fuera de combate, ¿sí? Entonces, las minas antipersonales se están usando no una sola. Hay explosiones permanentes en muchas partes del país. Los Hay personal directo y se dio a conocer por el propio presidente de la República que hay personal del Comando Norte entrenando a los mexicanos en el desactivar estas armas. Si todo esto juega un papel muy importante en el entendimiento de los niveles de violencia que se están desarrollando en el país y la necesidad indudable de valorar lo que he venido comentando desde hace tiempo, el baño de sangre en estas elecciones, que ojalá y no se dé. Pero este nuevo tipo de armas nos está hablando y el choque tan sangriento, sí, es un tema que mañana lo vamos a tocar en las zonas mineras del país, ¿sí? Justamente en las zonas mineras del país, en la narcominería y la violencia que se está dando por los recursos estratégicos del país. Esto lo vamos a ver mañana, pero no quería dejar de pasarlo y hacer hacer la presentación de este trabajo, ¿sí? Muy cuidadoso del uso de armas por parte de ese ejército de ocupación y el nivel de violencia que esto está acarreando en contra de la población civil, ¿sí? Expulsión de cientos de familias de las zonas en donde se están presentando estos combates y que llevan al refugio en los Estados Unidos a buena parte de familias precisamente del área de Tierra Caliente, de la zona en donde está la guerra de litio, de Zacatecas a Sonora, y bueno, ahí están todos los distritos ya señalados, planteados en términos de riesgo, ¿sí? Y esto, bueno, pues nos desemboca necesariamente cuál es el perfil que vamos a tener en términos de elecciones y sus resultados, ¿sí? Pero no me cabe duda que el acompañamiento de México con Sudáfrica le eleva y rescata el prestigio de México, ¿sí? Y le vamos a pedir al compañero Merino, tan pronto como esto suceda, invitar a la embajadora de Sudáfrica para que un acto presencial en la sociedad mexicana nos presente, ¿sí? El avance que tiene la demanda de Sudáfrica y que le done a la sociedad una bandera de Sudáfrica para empezar a que nuestro salón internacional, ¿sí? Nuevamente se vea acompañado de los países amigos, ¿sí? Y del futuro de nuestro país. ¿Alguna otra ocasión? Comentario, compañeros, sí. Eh, para no perderme tanto, porque finalmente creo que sí me perdí, pero bueno, procuraré hacerlo más sucinto en otra ocasión. Lo planteé por escrito, ¿eh? Entonces les mandé, no lo leí porque hubiera sido muy aburrido, lo mandé el texto por escrito pues aquí mismo al chat.
Si tenemos esta grabación, yo se lo hago llegar de inmediato a Guillermo Prior. Le hice llegar el artículo, pues, bueno, el borrador por escrito de la exposición, y me dijo Federico Campbell que sí, que ya lo tenían en el portal de la embajada. Entonces, pues con esta, si tenemos la grabación de esta sesión, pues con relativa rapidez, yo se lo hago llegar de inmediato. Y por ahí mismo, pues invitamos de una vez a la embajadora, ¿no? Sí. Eh, bueno, pues tuvimos una buena presencia de compañeros. A lo mejor es recomendable hacer dos, dos, eh, dos grabaciones para dos, dividirlo en dos partes, ¿sí? Para que no, para no, pero ya es cuestión del editor. ¿Algo más, compañeros? ¿Alguien más que quiera participar de todos los compañeros? ¿Eh? Bueno, pues démosle un aplauso eh, Sí. De mi muy parte, muy sí, caluroso para nuestro compañero y dejar pendiente que tenga él una intervención que le debemos de proponer al licenciado Hugo Castro con toda una serie de trabajos alrededor de este tema. Hay que recordar, por ejemplo, ya muy breve comento, ya cerrando la grabación, que seguramente el voto de censura, el voto en contra del veto de la embajadora norteamericana, tiene que ver con la situación interna de los Estados Unidos, el costo electoral que tiene ya para el presidente de los Estados Unidos, para Joe Biden, en las elecciones. Sí, es un tema muy, muy fuerte para el resultado de las elecciones, no solo en términos de quienes en las 11 universidades en donde ha habido protestas y muchas de ellas en donde está la juventud judía que se opone a este genocidio que se está presentando en Israel. Pero recordemos, si son tres, tres escenarios de guerra, uno contra Líbano y el otro que se está desarrollando en el Mar Rojo con los ataques contra Irán. Sí, ya vimos ataques contra sus viaductos, sus oleoductos y otros que están plenamente identificados como el ataque a un grupo de civiles que estaban celebrando, y le estaban rememorando la muerte de uno de sus dirigentes de la Guardia Republicana. El Víctor había levantado. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches, pues nada más, a lo mejor buenas pedirle noches y a los compañeros que puedan prender la cámara para tomar una foto. híjole, Y si no, pues Bueno, nada más los que podamos, ahí echamos una sonrisita. ven, a ver, ¿será posible? vete. No, Sí, no está se ve casi nada. visible. Sí te Estás ves, Entonces, Maribilia. Maribilia. sí se ¿Eh? ve. Bueno, ya estoy haciendo Hasta mi Sí, gato quiere salir. ok. Bueno, el a gato también. petición, a Ujú. petición de Ángel. Aquí estamos. Pero Bueno, sobre todo, mi más grande todos los felicitación, compañeros. Alberto, de verdad, una erudición que a pantalla. Así es. Sí, Sí, Daba yo mis esa clase, respetos, apabullante, daba yo esa clase. mis respetos. apabullante. Muy bien. Sí, Uno de los mejores expertos de derecho sí, sí. internacional que tenemos. Necesitamos Sí, darle difusión, sí, amplia claro, difusión. claro que sí. Así Bien, es. Gracias a todos. Buenas gracias, Bravo. noches. buenas noches. Gracias a Nos todos. vemos Buenas noches. mañana. Nos A ver, vemos la mañana. foto, Buenas Ángel. Sí, hasta noches. mañana. Todo el mundo. Foto, Ángel. Buenas noches. Ya está. ¿Ya? Hasta mañana. Hasta Ya mañana, Maribilia, buenas noches.